Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que ya tengan la pantalla lista y que puedan ver. Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario de cada miércoles. Les doy la bienvenida a todos los conectados, los que están terminándose de conectar. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a tener muchos temas importantes para hablar, pero por supuesto nuestro foco de atención va a estar en su mayoría en el dólar y en lo que se espera para el día de hoy. Bien. Así que vamos a ir comenzando con esto. Vamos a hacer un repaso del gráfico del dólar y ver las últimas noticias y eventos que hay en el día de hoy. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno. Tienen en pantalla entonces el boletín de hoy, 22 de septiembre, este informe diario. Y vamos a empezar entonces con la sección introducción, leyendo, explicando y viendo cuál es el efecto de todas estas noticias en cada uno de los activos que afectan. Bien. Bien, empezamos acá entonces la primera noticia. Tenemos que la empresa china Evergrande acordó el día de hoy liquidar los pagos de los intereses que estaban en el bono doméstico. Y además dice que el Banco Central ha inyectado un efectivo. Esta empresa es una de las más grandes de China, representa un porcentaje de su PBI bastante grande y estaba al borde o muy cerca de la quiebra. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han acordado entonces el pago de estos intereses para poder estar a flote, digamos. Esta empresa traía con sí este problema a los mercados un pánico bastante intenso, que fue lo que se vio en las caídas de las bolsas en estos últimos días, ¿sí? Por ejemplo, a ver, acá tenemos el Nasdaq, ¿sí? Después vamos a ver la parte técnica, ahora nos centramos en la parte fundamental, ¿sí? Primero. Y vemos, ahora se las voy a dibujar, que toda esta caída, específicamente, fue por esta noticia, ¿sí? Acá tenemos más caídas. Acá estoy mostrando en pantalla el Dow Jones, toda esta caída, más allá que ahora está subiendo, ¿sí? Como se puede ver en esta parte de acá. ¿Por qué es que es tan importante este evento? Porque hace un tiempo, en la última crisis, en el 2008, una empresa, una de las más grandes de Estados Unidos, llamada Lehman Brothers, cuando quebró, fue el inicio de toda la crisis. Entonces, que esta empresa esté tan cerca de la quiebra, como que avivó ese fantasma, ¿sí? Como si fuese el Lehman Brothers chino. Si esta empresa realmente llegaba a la quiebra, es como que se desencadenarían otras quiebras más, ¿sí? Por la debilidad y la fragilidad de las economías en torno a la situación actual. Aquí en mi página de Facebook, Emilia Jiménez Trading, he publicado una noticia específicamente de esta empresa, ¿sí? La publiqué ayer a la mañana, donde habla del efecto que ha tenido esta misma, que genera caída de acciones y muchas pérdidas multimillonarias. Me parece que la publiqué 2 veces. Bueno, no importa. Y acá dice, el fantasma de Lehman Brothers sigue vivo. ¿Sí? El Lehman chino. La banca se desangra. Hay miedo a un crash mundial. Efectivamente, como les decía, esta empresa, al ser tan grande y estar con un riesgo
tan intenso también, reaviva ese fantasma de esa crisis que ocurrió en el año 2008, cuando esta empresa quiebra y ya se empieza a desatar las demás quiebras. Es como que destapa la olla de todo el problema que había, como que lo hace visible, y el pánico genera eh, todo lo que viene después. La última crisis mundial del año 2008. ¿Sí? Entonces, esto generó un descontento y un miedo masificado, digamos. Pero China actuó, se ha generado un acuerdo, se ha inyectado efectivo en el sistema, y dentro de todo ese temor se ha ido calmando. ¿Sí? Esta empresa pertenece al sector inmobiliario y, como les decía, es una de las más grandes de China porque representa un porcentaje en su PBI bastante grande. Bien. Así que ese fue el principal motivo por el cual los mercados cayeron tanto. Todos los mercados de riesgo lo hicieron, eh, y los inversores buscaron refugiarse en otros activos. ¿Sí? Vamos a ver entonces el día de hoy que ese miedo dentro de todo se está disipando y las bolsas se están recuperando. Si nos concentramos en los últimos movimientos que ha hecho el Dow Jones, por ejemplo, vemos una recuperación. Si vemos el último movimiento que ha hecho el Standard & Poor's, vemos que también después de toda esta caída ha tenido esta subida. ¿Sí? Y obviamente también si vemos el Nasdaq, vemos esta subida también. Ya dentro de un ratito vamos a empezar a revisar las líneas que habíamos dibujado para ver qué fue lo que pasó, explicar todos los movimientos, pero obviamente les quería explicar el porqué de esta caída tan brusca, más allá de que lo publique aquí a las noticias en mi canal de Facebook. Se los quería explicar un poquito más de por qué se le dice el fantasma de Lehman, o el Lehman chino, porque esa empresa tiene una carga emocional, digamos, en los inversores. Así se escribe la empresa si la quieren investigar. Tiene una carga emocional muy grande, ¿sí? Porque significó la apertura a una crisis muy intensa a nivel mundial. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora sí, ya que hemos explicado esta noticia, vamos a ver los gráficos y después seguiremos explicando a las demás y nos meteremos de lleno al tema del dólar, que es obviamente en donde están todos los ojos puestos. Pero como falta todavía tiempo, este evento es este de acá, cuando se deciden los tipos de interés y se dan las proyecciones económicas, ¿sí?, del Banco Central, va a suceder a las 13 horas de Perú. Bien, o sea que falta un tiempo. En el caso, en horario argentino, que es donde estoy yo, es a las 15 horas, ¿sí? Y van a ser las 13 aquí, o sea que faltan 2 horas y cuarto para que ocurra este evento. Así que bueno, falta tiempo, ya hablaremos en un momento sobre cuáles son las perspectivas, qué se puede esperar, y analizaremos los gráficos. Bien. Bien, acá tenemos una pregunta de Alexandra donde dice, perdón, ayer el Banco de China publicaba su política monetaria, pero no sé dónde se encuentra una noticia sobre esto. ¿Me podrías comentar algo? O no sé si yo entendí mal. Vamos a ver el calendario para revisar esta noticia. Vamos a ver aquí entonces el de ayer. Esto está en horario de Perú, si está configurado acá, cualquier cosa ustedes después lo configuran al horario de su país, y vamos a buscar en China, y aquí lo que se publicó fue la tasa de préstamo preferencial, que en realidad es el tipo de interés, y sigue siendo exactamente el mismo, no hubo ningún cambio, ¿sí? Así que evidentemente sí, se publicó esto. Y el resultado es el mismo. Fue publicado ayer a las 20:30 horario de Perú. El mercado chino siempre es por la noche, en nuestro caso. ¿Sí? Si lo pueden ver por ahí.
Bien, a ver un momentito. Les pido por favor que mantengan los micrófonos silenciados, así no hay ningún problema con el audio. Bárbaro. Bien, entonces acá tenés, claro, sí, es lo mismo, ¿sí? Exactamente. Si no, si lo quieren confirmar, más acá abajo están los tipos de interés, ¿sí? Y acá tenemos que el de China es 3,85, ¿sí? Son tipos de referencia que obviamente se aplican también para la parte de préstamos, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces ahora sí los gráficos. Voy a cerrar por acá esto. Los gráficos de las bolsas que quedaron pendientes para explicar entonces qué patrones sucedieron. Vamos a empezar con el Standard Poor's, que esta bolsa representa a las 500 acciones más grandes de Estados Unidos. Así que obviamente es un índice que tiene una relevancia interesante, ¿sí? Bien, ¿qué era lo que habíamos dibujado entonces en la sesión anterior, en la última vez que nos encontramos? Estas líneas de este color así medio gris oscuro ya las teníamos identificadas desde antes. Ya eran más antiguas. La última que dibujamos fue esta naranja, esta de aquí, naranja claro, que lo hemos mencionado, que se estaba generando una línea de tendencia. ¿De dónde surge esta línea? De los toques que se dan acá, que se vuelven a dar ahí, acá por tercera y acá por cuarta vez, ¿sí? Tocando todos esos puntos se traza el ángulo. Ya más o menos esto ya estaba hecho. Yo creo que es más, el gráfico estaba más o menos por acá abajo cuando trazamos esa línea. Es decir, que todo esto no había ocurrido todavía, ¿sí? Esto fue lo que ocurrió después de que trazáramos la línea. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa acá? El precio, a ver, voy a hacer un poco de lupa para que se pueda ver con mayor claridad. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a volver entonces a mostrar los toques. Este, acá, acá y acá. ¿Qué fue lo que sucedió? El precio, después de rebotar en este soporte, vuelve a subir. Acá rompe brevemente la línea de tendencia, la rompe hacia arriba, lo que significaría una compra, pero en este caso ahí están coexistiendo dos patrones, y esto lo vamos a ver en otros ejemplos más. Y es por eso que yo les mencionaba que las líneas de tendencia son, ¿cómo les puedo decir? Son un tipo de patrón que es más complicado que los demás porque tienen que ver con qué se está combinando, ¿sí? Y son tan rápidos que a veces pareciera que hay una oportunidad, pero todavía no está dada. Y la clave es cuando se genera la primera velita, ¿sí? Pero la siguiente devuelve, ¿sí? Y se genera una resistencia pequeña. Y si vemos, esta resistencia se viene compartiendo por acá, ¿sí? Porque acá hay un soporte y una resistencia, o sea que esto sería un pullback. Y esto vuelve a caer y vuelve a subir y me genera otro soporte acá. Entonces esto es una consolidación. ¿Bien? Y evidentemente, para que esto realmente sea alcista, no es solamente, hay más cosas que son necesarias para que realmente esto suba. No solamente el rompimiento de la línea de tendencia, sino también el rompimiento de la consolidación. ¿Sí? Sumado, más allá de que la consolidación se forma después, acá tenemos un nivel que esto, que les estoy subrayando aquí, es un nivel psicológico de precio, ¿sí? Porque es un soporte que se convierte en resistencia. También a estos niveles se les puede llamar flip, ¿sí? Se los escribo acá porque
los pueden conocer con diferentes nombres. Bien. ¿Sí? Entonces, esto genera que el rompimiento de la línea de tendencia no es necesario, no es suficiente. ¿Mm? Y por eso el precio obviamente hace otra cosa. Después vamos a dibujar entonces la consolidación, que es esta de acá, que ya cuando la consolidación se rompe, el precio ya sí cae. Bien. Además, por supuesto, siempre es bueno que cuando hay un rompimiento de una línea de tendencia, al menos haya alguna señal de compra, ¿m? Al menos haya alguna vela, pero no la vemos y todas tienen estas mechas vendedoras, ¿sí? Pero bueno, acá vemos entonces la combinación de una consolidación con una línea de tendencia que hace que no sea lo suficientemente interesante ese rompimiento, ¿sí? Entonces, las líneas de tendencia suelen ser bastante engañosas, ¿sí? Así que siempre hay que tratar de combinarlas con alguna otra cosa para tener más certeza, porque son muy rápidas y obviamente eh, al ser con estas características puede ser que nos muestre una cosa y nosotros dejemos de tener en cuenta el contexto y nos quedemos atrapados entonces en una situación así. Entonces, mientras más empinada sea, mejor. Bien, ¿por qué? Acá les explico y lo van a entender mejor. Esta línea de aquí no era tan empinada como por ejemplo esta. Esta es bien empinada. ¿Mm? Entonces, al ser así tan acelerada, el gráfico no tiene tiempo de consolidar siquiera, ¿sí? Porque cae tan rápido que automáticamente cuando rebote va a subir. En cambio esto va consolidando, cae, consolida, no es rápido. Entonces, mientras más lenta sea, más probabilidad de que se formen consolidaciones, ¿sí? Y si se forman las consolidaciones, más probabilidad hay de que tenga que estar pendiente de dos patrones a la vez. Mientras más acelerada es la línea de tendencia, hay menos probabilidad de que tenga que combinar este patrón con otro. ¿Mm? Entonces hay menos probabilidad de que los patrones me engañen, digamos, ¿sí? Por eso les decía que tiene que ser bien empinada, tratar de que esté en un lugar donde no haya combinación con otras cosas y de esa forma las vamos a ver más seguras. Pero bueno, es algo que lleva su tiempo y que hay que practicarlo mucho. Es un patrón que es un poco más complejo. Lo vamos a ir aprendiendo, por supuesto. Otro ejemplo que no sé si era en el... A ver. Acá tenemos el mismo. Nada más que aquí sí nos da una pequeña posibilidad, pero estamos exactamente en la misma situación. Acá en este ejemplo tenemos el Nasdaq y vean que pasa lo mismo. ¿Sí? Teníamos estos toques acá, acá. Y el precio en este punto, cuando empieza a caer, ya me toca 3 veces, entonces es evidente que hay un soporte. Acá ya me había tocado 2 veces, hay una resistencia, sumado a que aquí era un soporte. Entonces, evidentemente, esto era lo mismo, un flip o un nivel psicológico de precio. Y cuando nos damos cuenta, esto evidentemente es una consolidación. Entonces, acá quedamos atrapados entre la línea de tendencia y la consolidación. Nos pasa lo mismo, ¿sí? Nos pasó lo mismo. Más allá de que acá cuando vuelve a la línea de tendencia, que sería lo mejor, cuando se rompe, que vuelva y rebote, eso siempre es lo mejor. En ese sentido digo que sí nos da una posibilidad, pero estamos exactamente en lo mismo. En cambio, la línea de tendencia esta, que es bien acelerada, es mucho más segura que una que no lo es tanto. Entonces pasa lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Se mezcla la consolidación, además que acá evidentemente hay un nivel psicológico, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo.
Espero que se haya entendido eso. Obviamente lo vamos a ir avanzando, recién estamos empezando con este patrón. Lo vamos a ir viendo cada vez más en profundidad, pero son tips que les voy dando, ustedes vayan anotándolos y cuando vayamos avanzando van a ver que les va a ser más fácil. Pero bueno, a tener paciencia porque es más complicado que los otros, ¿sí? Obviamente, cualquier duda que se les genere, me avisan. Hay un video cortito sobre este tema que está en mi canal de Instagram y también está en mi canal de YouTube. Instagram es Emilia-Trader y YouTube Emilia Jiménez Trading. Es el mismo video con la misma portada, que se llama así, líneas de tendencia. Es un video cortito de casi 4 minutos. Acá está el mismo. Esta sería la primera parte. Ahora les expliqué una segunda parte con un tip extra y ya vamos a ir haciendo más recopilación hasta armar una teoría completa sobre esto. Pero como es largo, no se los quiero dar todo junto porque estaríamos horas hablando de lo mismo y hay tantas cosas por hablar que vamos dando así de poquito, ¿sí? Bien. Para ver más de estos videos así cortos que son de temas puntuales, directamente vienen aquí a IGTV. Acá están todos, ¿sí? De todo un poquito hay, para que ustedes puedan ver estas mini clases y si no, obviamente, están disponibles acá junto con todos los seminarios que vamos teniendo cada semana. Cada seminario se graba y están todos disponibles aquí para que ustedes los vean cuando lo necesiten. Bien. Vamos a continuar entonces. Ya les mostré entonces un poquito. A ver, me faltó el Dow Jones, que no recuerdo si habíamos dibujado algo. No, aquí no dibujamos línea de tendencia. Directamente aquí lo que habíamos dibujado era esta línea naranja, que era este soporte, ¿sí? Que venía acá de este punto, acá tocó 3 veces más, y obviamente un soporte cuando se rompe, como ya con esta vela está más que confirmado, o con esta, el precio ya evidentemente cae, que fue lo que sucedió. Después obviamente se encontró aquí en esta zona de convergencia de líneas, no rebotó a la perfección en ninguna, pero bueno, eso suele suceder a veces cuando los movimientos son de tanta volatilidad, obviamente tantas velas bajistas, una atrás de la otra, es porque había una volatilidad y un miedo bastante fuerte. Igual, ya cuando las líneas empiezan a ser así, medias que no son tan certeras, hay que eliminarlas y actualizarlas, ¿sí? Como les dije, siempre en los momentos de mucha incertidumbre, de velas grandes, ya sean alcistas o bajistas, o sea, cuando hay movimientos así súper explosivos de precio, generalmente los niveles técnicos son barridos, ¿sí? Así que no podemos estar permanentemente confiar, así casarnos con un análisis técnico. Y más cuando son eventos así tan fuertes, estas noticias que sacuden, evidentemente hay que replantearse los escenarios y mantener siempre la mente abierta. Si es necesario, borrar lo que tenemos y ver qué podemos hacer, ¿sí? Y siempre es mejor esperar a que los mercados se calmen, lateralicen, se tranquilicen, formen un patrón y después ver qué hacemos. No entrar en el medio de la locura porque seguramente ahí quedamos enganchados a algo que no nos va a ser tan útil. Bien. Bueno, obviamente los invito a todos a que me sigan en mis redes, tanto en mi canal de YouTube como en mi Instagram, como también en mi cuenta de Facebook, ¿sí? Que acá subo noticias y acá tenemos una que vamos a compartir, ¿bien? Y aquí, bueno, subí unas publicaciones de la noticia de China, porque obviamente era algo que había que indagar un poco. Vamos a ver entonces esta última noticia que subí hace una hora nada más en mi cuenta de Facebook. Esa está acá, yo ya la tengo abierta. Vamos a debatir algunos puntos. Léanla obviamente después bien tranquilos. Habla sobre las perspectivas del anuncio del día de hoy. Habla sobre el tapering o el posible tapering.
habla sobre los tipos de interés, acá dice también diagrama de puntos, y si hay margen de una sorpresa en los anuncios o no. Así que vamos a tocar algunos puntos, pero ustedes obviamente léanlo tranquilos en su casa. Bien. Vamos a ver entonces el gráfico del dólar, que lo tenemos acá. Sobre esto, lo que podemos ver es que los niveles que hemos graficado en este caso sí han respetado bastante. Habíamos dibujado entonces esta consolidación, ¿sí? Que la extendimos, y el precio lo que hizo fue romper acá, perdón, rebotar en este punto, volver a rebotar acá, acá rompe y apoya, que es un pullback, y después cuando sube el precio rebota en esta línea que también venía hasta acá. Y ahora el precio, si ustedes vean lo que son esas velas. Yo se los voy a agrandar bien, para que lo vean. Obviamente esto ya es una consolidación. ¿Sí? Acá tenemos una gran resistencia, miren todas las velas que toca, y acá tenemos un soporte que ya se está formando. Y estas velas, todas estas sombras, son de rechazo bajista, o sea, están rechazando la suba que se está dando, está siendo permanentemente rechazada. Se los dibujo. Cuando el precio hace esto y se generan estas mechas, significa que se está generando una presión alcista, pero la presión bajista es más fuerte. Entonces empiezan a quedar mechas y cuerpos de vela por debajo. Entonces, a nivel técnico, esto ya nos está diciendo que hay una predisposición bajista, desde lo técnico nada más. Ya hay una predisposición. Que obviamente puede que se dé como puede que no. Ante un evento esperado, obviamente la parte técnica se puede romper y eso hay que tenerlo en consideración. Bien. Acá tengo una pregunta de Alexandra, a ver qué dice. Una pregunta, yo lo tengo en compra, pero ahora está cayendo. ¿Debo sacarlo o esperar a la noticia de la Fed? Porque ya se me devolvió gran parte de lo ganado. ¿Dónde entraste vos? ¿A qué precio? A ver si me podés escribir, aunque sea un aproximado. ¿Sí? Obviamente, estar dentro de una publicación te puede significar un barrido de stop loss, por más que estés ganando. Bien, porque si, supongamos, voy a darte un ejemplo. Supongamos que vos compraste acá, que fuiste muy prolijita y compraste ahí en el pullback o throwback, como le quieran decir, que es un retesteo. ¿Sí? Supongamos que vos compraste ahí. El precio subió, te dio buena ganancia, está lateralizando, seguís en ganancia, por más que sea más pequeña, el trade es bueno, es positivo. Supongamos que vos estás ahora y permaneces adentro, y la volatilidad hace esto, y vuelve a subir. ¿Sí? Que es algo que puede pasar. Estar dentro de un trade en medio de una publicación, de un evento, genera mucho riesgo de esto. Que quizá no pase, pero te expone de cierta forma. Así que hay varias opciones y obviamente depende de lo que vos estés dispuesta a hacer. ¿Sí? Si vos tenés puesta, a ver, vuelvo, se me abrió esto, perdón. Vuelvo a dibujar. ¿Cuáles son las opciones? Si vos hiciste la compra acá y tenés tu stop loss ahí, una es que al stop loss lo subas y lo pongas al mismo punto de la compra, para asegurarte que si te barren no pierdas. La otra es que pongas el stop loss aún más arriba, es decir, que te asegures la ganancia. Y si el precio te saca con una ganancia pequeña, pero en el caso de que el precio no barra y suba, seguís dentro. ¿Sí?
Y la otra es que te vayas ahora con la ganancia esta que tengas, que es sería la mayor, y ya te quitas ese estrés de ver qué pasa porque estarías en medio de una decisión importante que suele generar volatilidad en la mayoría de los casos. Cualquiera que sea de estas tres opciones que vos tomes, en ninguna perderías. ¿Sí? Ojo también, en los momentos de volatilidad, quizá los spreads se ensanchen y quizás vos pongas el stop loss en el mismo punto de la compra y quizás te saque con un poquito de pérdida por la misma volatilidad que suele ensanchar los spreads, que es la diferencia entre precio comprador y vendedor, que suele suceder también. Son tres posibilidades que vos tenés para cuidar tu riesgo, pero bajo ningún concepto deberías dejar el stop loss acá. Porque si te barren es pérdida asegurada cuando vos ya has ganado. Entonces, ¿para qué perder cuando ya tenés una ganancia? Por más que sea menor, pero ya es ganancia. ¿Sí? Entonces hay que manejarlo de esa forma y estar dentro, entonces, en momentos de una publicación de un resultado genera un riesgo extra que a veces es mejor eliminarlo, pero si alguno de ustedes tiene un perfil de riesgo que les permite soportar esa presión, simplemente suben el stop loss, se aseguran la ganancia y ven qué pasa. ¿Sí? Entonces Alexandra dice que prefiere hacer la última, es decir, cerrar en el momento y asegurarse, aunque sea eso, que es menos, pero es una ganancia. En tu caso, aquí dice que a ella no le da para soportar eso. Perfecto. ¿Sí? No solamente me refiero a soportar desde un punto de vista financiero, es decir, eh, el riesgo, pero también está la angustia, exactamente, sí. ¿Mm? El nerviosismo, el estrés que genera. Sí, a mí tampoco me gusta eso. Hay gente que le encanta la adrenalina y están ahí pendientes y hasta disfrutan. Pero hay personas que no, y es normal eso, no hay que sentirse mal. ¿Sí? Son diferentes personalidades y hay que buscar una estrategia de trading que se amolde a una personalidad. Hay personas que les encanta, les fascina estar permanentemente en riesgo y hay otras personas que son conservadoras y que prefieren hacer las cosas claras y que les generen una seguridad. Y quizá a veces se nos pasan algunas posibilidades, pero no importa, las que agarremos vamos a estar seguras o seguros de que la podemos dominar. Y está perfecto que sea así. Así que bueno, en tu caso, Alexandra, sos bastante parecida a mí en ese sentido. A mí me gusta ser más conservadora, no me gusta estar expuesta emocionalmente a esas situaciones, entonces prefiero resguardarme y estar en aquellas que me generan una mayor tranquilidad. Pero bueno, eso es parte de conocerse a uno mismo como trader, como operador, y también tiene que ir de la mano con la parte financiera, ¿sí? Porque si tenemos una cuenta muy pequeña, en cuestión de dinero, tampoco podemos ponernos en el papel de aventureros, porque ni siquiera la cuenta nuestra nos permitiría hacer eso. Entonces hay que tener un equilibrio entre la emoción, digamos, y la cuenta que uno tiene. Eso es parte de lo que se llama la psicología del trading. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces. Desde el punto de vista técnico decimos que el dólar tiene una predisposición bajista técnicamente por las velas que se están formando. ¿Sí? Y ahora vamos a ver que en el caso de que esto caiga, cuáles serían los puntos posibles de rebote. ¿Sí? Vamos a volver a estirar esta línea. Y los posibles puntos de rebote, bueno, obviamente es este soporte, que es en el que está ahora, que podría rebotar tranquilamente y ahí tendremos una consolidación acá espectacular. Otro punto, obviamente, sigue siendo esta línea que ha trabajado muy bien. Y por último, esta otra que también ha trabajado súper bien, que sería el borde de abajo de esta consolidación, que es la que generó todos estos toques. ¿Sí? Así que tenemos opción 1, opción 2 y opción 3
que serían los posibles puntos de toque en el caso de que el dólar se mantenga hacia la baja. En el caso de que suba, de que haya un empujón hacia arriba, tenemos este límite de acá arriba. Bien, así que eso es lo que vamos a estar pendientes y son los posibles puntos de toque para este activo. Y vamos a ver hacia dónde se va, desde lo técnico. Vamos a ver ahora la parte fundamental. Alexandra dice, también leí que la noticia de la Fed ya estaba descontada. ¿Eso se refiere a que ya los mercados no lo toman en cuenta? Se refiere a que cuando una noticia ya está descontada, es que los inversores ya hicieron antes el movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, lo explico de una forma más clara. Supongamos que se espera que la Reserva Federal no tome medidas, ¿sí? O que se espera que la Reserva Federal, me refiero a que mantenga todo igual, a que no genere algún movimiento nuevo, que no se acerque a una posición de tapering, que es cuando empieza a restringir la política laxa que tiene ahora, y declaren que van a seguir con la compra de bonos, que no van a tocar la tasa de interés, que al contrario, van a continuar con su plan en marcha, como lo vienen haciendo hasta ahora, y están comprometidos con él. Esa noticia, desde el punto de vista fundamental, ¿qué implicaría? Que el dólar ya tiene una presión bajista. ¿Qué significa que la noticia ya haya sido descontada? Que si es eso lo que realmente se espera y el dólar cayó, significa que ese fue el descuento. Que los inversores se adelantaron, como creían que al momento de la noticia eso iba a pasar, ya vendieron antes. Bien. Es como si yo esperara, por ejemplo, que el mes que viene, supongamos, Amazon tenga un resultado de ventas enorme, le vaya muy bien, entonces yo sé que a futuro la acción va a subir por esa noticia. Entonces la compro ahora, no voy a esperar al mes que viene para comprar. Y si a eso lo hacemos todos los inversores, significa que estamos descontando la noticia, estamos tomando posiciones antes, y cuando la noticia llega ya no se da esa explosión de compras, porque ya se dio antes. Y en ese momento no genera ni siquiera una volatilidad interesante, porque ya todo ese caudal de dinero ya entró antes al mercado. Cuando una noticia no está descontada y se publica, vemos las velas que hacen tac, que hacen la explosión hacia arriba, porque entra todo el capital de golpe al mercado. Entonces el precio explota. ¿Sí? Eso es una noticia no descontada. Cuando ya está descontada, el precio ya hizo naturalmente el movimiento mucho antes. Bien. Muchas gracias por todo, por la buena voluntad de aclararme todo. Con mucho gusto, Alexandra. Y cualquier duda que tengan, por supuesto, para eso estamos, para poder explicarles y que ustedes vayan entendiendo cada vez más. ¿Sí? Y obviamente para que pongan todo esto en práctica, ¿sí? Porque si no, simplemente son palabras que uno dice y después uno las olvida. Así que lo importante es que ustedes mantengan siempre la práctica de todas las cosas que se van diciendo acá. Así que es muy importante que tengan esta plataforma instalada en su computadora, que puedan graficar, que puedan leer, que puedan recibir los boletines diarios, que son estos de acá, donde está toda la información. Porque obviamente el hecho de poder leer a diario, de poder ver los gráficos, asistir a los seminarios, si ustedes lo hacen como un ejercicio y lo hacen todos los días, obviamente les va a dar muchas herramientas para el futuro. ¿Sí? Continuamos leyendo y ya vamos a pasar entonces a ver esta noticia, pero quiero leer un poquito más del boletín. Bueno, obviamente lo que estábamos hablando recién, que la Reserva Federal está terminando su reunión de 2 días. Estas reuniones siempre empiezan los días martes y finalizan el día miércoles, y el día miércoles es siempre el día de publicación. Esto pasa todos los meses, ¿sí? En fechas diferentes, ¿no? Pero siempre empieza un martes y el miércoles termina con la publicación de la tasa de interés
y con el discurso primer mandatario, digamos, de la Fed, que expone una idea de lo que han conversado entre ellos. Bien, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que dicen acá los inversores a los que han sido encuestados o economistas o analistas? Esperan que los funcionarios indiquen que pronto desacelerarán el programa de compra de bonos. ¿Sí? No que ya, sino que se espera que den algún plazo, que den alguna pista de que a futuro lo van a hacer. ¿Sí? Porque eso sería ya como dar el primer paso para ir sacando de a poco ese apoyo que ha dado la economía, el Banco Central a la economía estadounidense. ¿Sí? Se espera que digan que lo van a hacer a futuro, no que lo van a hacer ahora. ¿Sí? Y vamos introduciéndonos entonces a esta noticia para explicar un poquito más. Bien. A ver, acá antes tengo una pregunta de Edson. Dice, hoy en la mañana de Colombia hubo una noticia referente al petróleo sobre sus depósitos. La noticia fue positiva, aparte de los precios del activo mismo. ¿A qué otros activos o, por ejemplo, divisas afectarán? Lo que tiene que ver en el caso con el petróleo puntualmente, cuando las noticias son muy positivas para este activo en cuestión, genera más un impacto en las bolsas que en las divisas en sí. El petróleo es una materia prima obviamente muy utilizada en el mundo y siempre que su sentimiento se mantiene positivo implica que hay una mayor predisposición de los inversores para soportar el riesgo. Entonces, esto genera principalmente un impacto negativo sobre Wall Street. ¿Sí? Así que quizá también estas subidas que les mostraba recién en las bolsas, obviamente que el tema principal es el tema de China, que hayan llegado a un acuerdo porque esta noticia generó un impacto enorme, sobre todo por ese fantasma de Lehman Brothers. Pero también el tema del petróleo, por supuesto, ha cooperado también en esto. ¿Sí? Obviamente, si vemos el petróleo, vemos que ha subido un poco y obviamente el aumento del precio de este activo, que acá se los marco, junto a la noticia de China, ambos cooperan para que las bolsas se mantengan en fortaleza. ¿Sí? Puede también que el petróleo a futuro también vaya generando un impacto positivo en la moneda de Canadá y dentro de las principales monedas. Porque en este caso hacia la moneda de Canadá, el dólar canadiense. Porque la economía canadiense es una de las que está más relacionada con el petróleo, ¿sí? Porque es un país productor. Bien. Y para que entiendan más la relación entre los productores de una materia prima y los vendedores de una materia prima, también tengo aquí un video que es este, productores y compradores. Habla de aquellos que producen, es decir, que lo venden el producto a otros países, y a aquellos que lo compran, es decir, que lo importan de otros países. Y al ser el petróleo una materia prima que es producida por Canadá, si su precio aumenta, ¿sí? Acá se los voy a graficar. Si aumenta el precio del petróleo, ¿qué significa? Que cada barril de petróleo que Canadá venda va a aumentar sus ganancias. ¿Sí? Porque no es lo mismo vender un barril de petróleo en $50 cada uno que venderlo en 80. ¿Sí? Estoy dando números al azar. ¿Bien? Si yo multiplico la cantidad de barriles que vendo por 50, obviamente que si yo multiplico esa misma cantidad de barriles por 80, la cantidad de dinero que voy a ganar va a ser mucho mayor. ¿Sí? Y esto significa que si Canadá gana más dinero vendiendo petróleo, significa también que su PBI también va a subir, sus ganancias sube, su dinero disponible sube. Y esto obviamente, si se mantiene en el largo plazo, significa que la economía canadiense tiene más fuerza.
Y eso obviamente se puede trasladar a su moneda. Obviamente esto no es algo muy inmediato, sino que lleva tiempo a que se traslade, ¿sí? Y así pasa con cada materia prima que se produce en algún país en cuestión. Mientras esa materia prima esté bien fuerte, su precio sea atractivo, sea comprado, ¿sí? Significa que las ganancias de ese país van a ser más fuertes. Obviamente, si el precio se dispara a niveles abismales, por decir, no sé, $3.000 el barril, estoy dando un ejemplo cualquiera, obviamente ya el impacto, obviamente si se sigue comprando la misma cantidad, es decir, si los países que son clientes de Canadá le siguen comprando barriles a 3.000, perfecto. Pero quizás haya países que ya digan, no, no te voy a comprar el barril a 3.000, bájamelo porque ese precio a mí no me gusta, no me conviene. Entonces quizá esté tan caro el barril que las ventas caigan, ¿m? Y la economía se resienta, porque es un precio que es insostenible, no es un precio de equilibrio. Entonces el precio caerá hasta que los compradores de petróleo digan, bueno, este precio sí me parece conveniente, entonces ahora sí te lo voy a comprar. Y se generaría entonces el cruce del precio de oferta y demanda, se generaría otro precio de equilibrio y se volvería a estabilizar el ciclo, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo pasa cuando los precios están muy bajos. Supongamos que el precio del barril de petróleo cae a $10 o a 5. Es tan barato, obviamente los compradores van a estar encantados de querer comprar barriles y van a estar permanentemente ofreciendo dinero para comprarlo. Pero quizás Canadá no quiera vender el barril tan barato, no le conviene, porque incluso podría hasta generar pérdidas. Entonces dice, no, a este precio yo no vendo. Se cierran, dicen que no van a vender hasta que el precio suba. Entonces, ¿qué van a hacer los compradores? Van a tener que empezar a decir, bueno, no te pago 10, te pago 15. ¿Te parece? Y Canadá dirá, no, todavía no. Bueno, te pago 30. ¿Te parece? Bueno, quizás sí, 30. Entonces el precio va subiendo simplemente porque los que quieren comprarlo van a empezar a pujar al ver que el vendedor no está dispuesto a vender a precio tan barato. Pero como quieren el activo, lo quieren igual, van a empezar a ofrecerle un poquito más hasta que vuelve a generarse el precio de equilibrio. ¿Mm? Ese es un concepto netamente económico y así es como se van generando los precios de equilibrio en los mercados, ¿sí? El precio extra caro y extra barato siempre genera algún problema porque hay alguna parte que no está dispuesta, siempre. ¿Mm? Si está muy barato, el vendedor no va a estar dispuesto a venderlo tan barato. Y si está demasiado caro, el comprador no va a estar dispuesto a comprarlo a ese precio. Necesitan un precio que sea acorde a las necesidades de ambas partes. Bien, que se llama precio de equilibrio. Bien. Bueno, me fui bastante por las ramas, ya no sé de qué estaba hablando. Bien, estábamos hablando de la Reserva Federal. Pero bueno, ustedes háganme las preguntas, a mí me gusta mucho explicar, así que bueno, por ahí me voy un poquito, pero me gusta explicarles a fondo, obviamente, los temas que ustedes me consultan. Ya que tenemos tiempo disponible hoy, podemos hacerlo con tranquilidad, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Vamos a leer entonces esta noticia brevemente, ustedes después la leen tranquilos, cada uno en su casa. Se espera entonces, bueno, acá es la hora española, ya dijimos el horario en el que se va a dar en Perú o Argentina, de acuerdo al país en el que estén ustedes, pero aproximadamente en hora y media va a ser la publicación de las tasas, ¿sí? Bien, vamos a leer entonces un poco acá con respecto al tapering. El tapering, como les había dicho, es el nombre que recibe el acto de que algún banco central, en este caso la Reserva Federal, empiece a endurecer un poquito la política monetaria. ¿Cuál es la política monetaria de hoy? Una compra de bonos a gran escala, una tasa de interés baja, una inyección de capital, de dinero a la economía. El tapering sería lo opuesto, de empezar a reducir las compras, quizá subir un poquito la tasa o quizá no imprimir e inyectar tanto dinero a la sociedad, ¿sí? A eso se le llama tapering, sería lo opuesto a lo que están haciendo ahora.
En este momento están teniendo una política monetaria laxa porque es lo que se necesita cuando una economía entra en una situación crítica, que en este caso obviamente debido a la crisis generada por la pandemia. ¿Mm? Entonces, se va a seguir viendo qué es lo que puede pasar. Algunos especulan que la reunión quizá que se dé en noviembre puedan llegar a dar alguna pista, ¿sí? Pero obviamente que se espera que en cualquier momento se vaya dando ese tapering, ¿sí? ¿Cómo se podría dar? Con algunas primeras subidas de tipos, por ejemplo, ¿sí? Y acá está lo que decía Alexandra. En principio el mercado descuenta que haya un anuncio oficial de retirada de estímulos, ¿sí? Ya lo tienen descontado. ¿Qué es lo que está haciendo la Fed actualmente? Está comprando bonos por un importe de 120.000 millones de dólares al mes. ¿Mm? ¿Por qué es que esta compra de bonos es una política laxa? Porque a estos bonos se los está comprando a inversionistas, que son los que compran bonos usualmente. Se los compran. Entonces la Reserva Federal se queda con esos bonos y a cambio le da al grupo de inversores que le compren, que le vendan, perdón, estos 120.000 millones de dólares por mes. Ese dinero, esos inversores, quizá lo inviertan en otra cosa o quizá lo gasten. El tema es que de alguna forma estos millones de dólares los está inyectando a la sociedad. Es una forma que tiene la Reserva Federal de inyectar dinero, de meter dinero a circulación, ¿m? Y quedarse ellos con los bonos a cambio de que esa liquidez esté disponible en el mercado para que ese dinero se gaste, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo el Banco Central hasta el momento? Que las compras de activos se mantendrían, ¿sí? Eso es lo que dijo la vez pasada, que es lo que se espera que pase ahora. ¿Mm? Se van a mantener la compra de activos como está, porque necesitan conseguir un progreso hacia los objetivos de inflación y de empleo. Bien. Dice aquí también que se han recuperado algunos puestos de empleo, de trabajo, perdón, pero solo el 77% de aquellos que se perdieron con el tema de la pandemia, es decir, que el mercado laboral todavía no está del todo recuperado, ¿sí? Eh, Así que más o menos es esto. Bueno, acá habla un poquito más, en este párrafo de aquí, dice que hay todavía 5.3 millones de empleos por debajo de los niveles prepandémicos. Así que bueno, esto es más o menos lo que van a hacer. Y con respecto, a nivel bonos, ¿no? Y con respecto a los tipos de interés, dice que hay que establecer unas condiciones más estrictas todavía para poder subir la tasa, ¿sí? O sea que yo creo que la tasa sería lo último que harían. Es más factible que en los próximos meses reduzcan la compra de bonos a que suban la tasa de interés, ¿sí? Esto sería una quizá de las últimas medidas que tomen, porque necesitan sí o sí tener a la vista efectos mucho más contundentes. Necesitan un máximo empleo y necesitan una inflación al 2%, que obviamente ya está más arriba, que por el momento se está superando. Así que más o menos es esto. Obviamente hay unos detalles más para que lo lean, pero para que ustedes tengan una idea, es más o menos esto, ¿sí? Y si vemos los barómetros de tipos de la Fed, acá vemos que en 1 hora y 29 minutos, como les decía, 1 hora y media, tenemos la decisión. Esto es lo que se hace encuestando a algunos inversores, analistas, y como ven, el 83.3% de las personas encuestadas manifiestan que la tasa se va a mantener en los números que están actualmente. Y un 16.7% creen que la van a reducir. O sea que no hay nadie que piense que la van a subir. Entonces sería muy difícil que la suban. Primero, porque en todos lados las noticias están hablando de eso. Segundo, no estamos viendo ni que el empleo esté a un nivel óptimo, ni estamos viendo que la inflación
se esté disparando. Al contrario, los últimos datos que revisamos, vimos que incluso hasta había bajado un poco. Es decir, que les daba lugar para actuar más con respecto a la inflación. Y como tercer instrumento tenemos estos barómetros que ninguno está pensando en que la tasa vaya a subir. Si nos vamos más acá, por ejemplo, veamos al 14 de diciembre del 2022, nos estamos yendo ya mucho. Obviamente acá las previsiones pueden tener un muy buen margen de error porque estamos hablando de más de un año. Y en más de un año pueden pasar miles de cosas. Así como de repente, de un momento a otro, tuvimos una pandemia encima, pueden pasar miles de cosas. Obviamente esto no es predecir el futuro, sino es acercarnos un poquito, ¿sí? Pero está bueno que lo veamos. No confiar en esto, sino seguir los eventos, porque de hoy a mañana pueden pasar miles de cosas, ¿sí? Pero bueno, las perspectivas siguen siendo muy fuertes de que la tasa se mantenga. Pero miren, ya hay un 37% y ya hay una mayoría de que hablan o piensan de que la van a subir, ¿sí? Para este momento. Obviamente también hay otra porción que indica que la van a subir mucho más, ¿sí? O sea que vemos que la gran mayoría, el 37 más el 14, están ya hablando de una subida de tasas interesante. Pero solamente una porción muy pequeña, es decir, el 7.4 y el 0.3, están hablando de una reducción de tasas. Ínfima sería. Y otra muy buena porción de mantenerla. O sea que evidentemente las proyecciones están puestas en la mantención o en la subida, no en la bajada. Como el día de hoy hay una muy buena porción, casi, no llega, pero cercano al 20% de que sostienen que quizá podrían bajarla más. Así que bueno, esto obviamente no es una herramienta que sea 100% certera, porque ya están haciendo predicciones para un año y un poco más de un año hacia adelante, pero es muy interesante que la sigan y que la combinen con otras herramientas. Siempre es necesario que hagan revisiones de la tasa de interés, del desempleo, del PBI, que son datos económicos ultra relevantes, que sigan las noticias, que sigan los gráficos y obviamente estén permanentemente leyendo y asistiendo a estos seminarios porque indagamos bien en profundidad sobre estos temas, para sentirnos un poco más seguros del avance del día a día, porque el mercado es muy dinámico y un día nos muestra una cosa, después nos muestra otra, y hay que estar siempre ayornados a los últimos sucesos. Bien. Vamos a ver entonces un poquito más del boletín. Acá habla específicamente de los precios del crudo que me mencionaban recién, por eso está aquí también una noticia importante con respecto a esto, que dice que subieron con fuerza después de los últimos datos de las reservas del Instituto Americano de Petróleo, que es el API, donde indica que las reservas siguen descendiendo con fuerza tras los dos huracanes que han interrumpido el proceso productivo y de distribución de energía del Golfo de México. Y acá tenemos el por qué lo que es la oferta genera un aumento de precios. Les decía aquí, los precios del crudo suben porque se ha indicado que las reservas están cayendo. Las reservas es la cantidad de barriles de petróleo disponibles para vender. Si cada vez mis reservas son menores, significa que tengo menos petróleo para vender. Pero si la demanda, es decir, los compradores de petróleo siguen estando interesados a los mismos niveles de siempre, pero yo tengo menos petróleo para ofrecerles, obviamente que entre ellos se van a empezar a pelear para ver quién se queda con el petróleo. ¿Sí? No es lo mismo, vamos a dar un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo que yo tenga 5 barriles de petróleo y tenga 5 compradores, entonces es muy fácil, le doy un barril a cada uno y se acabó el problema.
Estamos dando un ejemplo muy tonto, pero para que lo puedan entender. 5 barriles de petróleo, le doy un barril a cada uno. Se acabó el problema. Listo. Supongamos que ahora tengo 2 barriles de petróleo nada más, pero tengo 5 compradores. Se van a empezar a pelear entre ellos para ver quién se queda, aunque sea con un barril. Pero yo que tengo 2 y los 5 me están queriendo comprarme, ¿cómo decido a quién se lo vendo? Supongamos que el precio del barril es de $5 ahora. Quizá este comprador esté tan interesado que me diga, mira, yo te los compro, pero te doy $10 por cada uno. Este otro, como no se quiere quedar fuera, me dice, no, yo te ofrezco 20 por los 2. Y así van a empezar a pelearse entre ellos porque quieren ese petróleo, hasta que va a llegar un momento en que entre ellos van a empezar a subir el precio, se genera como una subasta. Y este vendedor se lo dará a aquel que ofrezca el mejor precio. ¿Sí? Entonces, mientras más pequeña sea la oferta y la demanda se mantenga en los mismos niveles, el precio sube. Pero es esencial que la oferta se reduzca junto con una demanda estable, porque si se reduce la oferta y se reduce la demanda, el precio se mantendría igual, porque por más que tengo menos petróleo para vender, tengo menos personas que me quieren comprar. Estaríamos en la misma. ¿Sí? O si aumenta la oferta, pero aumenta también la cantidad de personas comprando, el precio se mantendría. El tema es cuando hay un desfasaje entre la cantidad de oferentes y compradores, es ahí cuando se genera el problema. Y esto va totalmente de la mano con esto que les explicaba hace un momento. Pero bueno, esto tiene que ver totalmente con lo del precio del petróleo y por eso su precio sube. ¿Sí? Y aquí tenemos un poquito más, ya más específico de los mercados bursátiles, ya habla de que estaban subiendo el día de hoy porque las preocupaciones sobre esta empresa china, Evergrande, han disminuido. Porque el promotor inmobiliario, como les decía, ha negociado un acuerdo de pago. Bien. Así que genera una tranquilidad que los mercados necesitaban, porque si esto no pasaba y la empresa iba a quiebra, obviamente íbamos a tener eh, una locura terrible, porque tenemos un antecedente de una crisis anterior que sucedió de la misma forma y obviamente iba a haber un pánico generalizado. Sumado a que estamos en una situación crítica, tenemos una pandemia encima que no termina, los empleos no se han recuperado del todo, se está emitiendo muchísimo dinero, la emisión genera deuda, las tasas de interés ahora están bajas, pero si la inflación sube las tasas van a ser más altas, la deuda va a estar valuada en un tipo de interés más alto, o sea que no es una situación cualquiera. Si empezamos a ver todos los factores, eh, hay una crisis a la vuelta de la esquina en cualquier momento, ¿sí? Ojalá no, pero es como que hay una debilidad generalizada. Así que los inversores están pendientes a cualquier chispazo para salir corriendo, ¿sí? Por eso hay que estar muy atentos a todo. Bien, entonces aquí la sección de introducción, como ven, siempre es un resumen de las noticias más relevantes de la jornada, ¿sí? Después tenemos aquí un resumen de los eventos económicos también más importantes, ¿sí? El día de hoy ya el que nos queda por el horario sería la decisión de tipos de interés y las proyecciones económicas en cuanto a la economía estadounidense y también para aquellos que operan el real brasilero, lo mismo unas horas después. Bien, eso sería lo que nos queda para el resto del día de hoy. Lo demás ya se dio porque fue antes, se pasó el horario. Aquí tenemos también resumen del mercado de commodities, resumen del mercado de acciones, lo mismo con el de divisas. Y más abajo tenemos análisis de 15 activos diferentes. 3 son commodities, como ven, oro, soja y cobre. 6 son acciones. El día de hoy vimos Adobe, Orange, American Airlines, JP Morgan, Vodafone y Sony.
y otros 6 son divisas o también a veces criptos. El día de hoy vimos euro dólar, que aquí, vean, ya tenemos una señal de compra en el caso de que el precio rompa hacia arriba, y el precio sería los 1.17.540. Obviamente son precios aproximados en el caso de que esto ocurra, pero obviamente si esto se da de esta forma, si el euro dólar comienza a subir, ¿esto qué indicaría? Que el dólar debería debilitarse para que eso ocurra, sí o sí. ¿Mm? ¿Y cómo se debilitaría el dólar? Si esto comenzara a caer más. ¿Por qué? Porque si la Reserva Federal no genera ningún cambio, y al contrario, mantiene su política como la tiene, laxa, el dólar se mantiene con una presión fundamental bajista muy fuerte. ¿Mm? Entonces en eso estaría basada esta señal, que puede ser que se dé como puede ser que no. Y en el caso de que se dé, puede ser ganadora o puede ser perdedora. Siempre en esto hay que tener en cuenta todas las posibilidades, siempre. ¿Mm? ¿Qué otro activo analizamos hoy? Libra australiano, australiano yen, el dólar contra el yuan de China, el franco contra el yen y el australiano contra el neozelandés. Estos son los activos que vimos hoy. Más abajo en el boletín tienen la información de servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera para aquellos que quieran aprender un poco más. Hay muchos cursos disponibles. Entre ellos tenemos este curso para que ustedes se preparen para rendir el examen CFA nivel 1, que es una de las certificaciones más prestigiosas para aquellos que quieran trabajar en el mundo de las finanzas. ¿Sí? Después está el taller práctico de criptomonedas para aquellos que quieran empezar a conocer este otro tipo de activo financiero. Curso de análisis técnico, de gestor de mercados financieros y valorización de empresas, entre otros más que hay. ¿Sí? New Capital entonces les provee estos cursos, les provee de forma gratuita el boletín diario y también la cuenta demo que la pueden solicitar en la página y que les permite descargar esta plataforma, ¿sí? MetaTrader 4. Es una plataforma para que ustedes puedan simular operaciones, obviamente con dinero ficticio, para que puedan trazar líneas y puedan aprender a operar. Por ejemplo, acá tengo el euro dólar. Supongamos que yo quiera hacer una compra, ¿sí? Puedo poner comprar al mercado. A ver, un momento que no tengo los colores. Ahí está. Por ejemplo, yo ahí acabo de abrir una compra, obviamente la abrí al azar, ¿sí? Desplazo hacia abajo y me da el stop loss, desplazo hacia arriba y me da un take profit. ¿Ven? Si el precio sube, la operación se cerraría, y si toca acá el take profit, se cerraría con $4.81 de ganancia, y si el precio cae y toca esta línea, la operación me sacaría con una pérdida de $4.60. ¿Sí? Para eso, obviamente, el precio tiene o que subir y tocar esta línea, o que bajar y tocar esta línea. Y ahí la cuenta, en el caso de que toque esta, le sumará los casi $5, o si toca esta, les restará al saldo los $5. Pero, como les digo, esta cuenta es demo, es dinero ficticio, así que ustedes la pueden tener y practicar tranquilamente todo el tiempo que necesiten hasta que estén listos, preparados para pasar a una cuenta real para invertir con dinero real. Pero es muy necesario que practiquen en esta plataforma. Obviamente les da también unas estadísticas de las operaciones que hicieron. Pueden extraer esos registros, pasarlos a un Excel y ver, bueno, perdí tantas, gané tantas, en qué activo gané más operaciones, qué activo me hizo perder mucho, y quizás se den cuenta que hay algún activo que no les es tan familiar como otro. Pero es necesario que lo operen todos los días y que aprovechen esta herramienta porque es la base. ¿Ven? Entonces yo ahora, la operación, quiero ver cómo va, aprieto aquí terminal, control, y puedo ver entonces que ahora actualmente voy perdiendo 22 centavos. ¿Sí? Si yo la quiero cerrar, simplemente hago clic ahí y ya la cerré.
La cuenta era de $3.000, obviamente $3.000 ficticios, y ahora actualmente está en 2.999,81 porque se restaron eso que yo acabo de cerrar. ¿Sí? Si quieren, podemos hacer próximamente una clase con las órdenes al mercado, las órdenes límites, órdenes stop, explicar un poco más. Hoy no, porque no tengo tiempo, pero lo podemos hacer a futuro. Igual hay un video de esto aquí, de cómo utilizar e instalar, por supuesto, la plataforma MetaTrader 4 en la computadora, para que ustedes lo hagan. Y más adelante podemos organizar una clase de eso, con todo gusto. ¿Sí? Ya lo voy a agendar y lo vamos a hacer. Bien. Para que tengan ustedes entonces esta plataforma en su computadora, para que ya la vayan instalando, ingresan a esta página, newcapitalsecurities.com. Van a venir aquí hasta abajo a la sección de suscripciones, más acá donde dice suscripciones. Aquí les dice solicita tu cuenta demo. Se les va a abrir entonces aquí un formulario, lo completan, le dan clic al botón enviar y les va a llegar un mail con un usuario y contraseña y un link para que instalen esta plataforma en su computadora. El usuario y contraseña lo van a escribir al comienzo cuando les pida esta información y de esa forma ya se abren la cuenta demo y la utilizan el tiempo que sea necesario para practicar todo lo que necesiten. Para solicitar el boletín tienen este otro formulario a su izquierda, completan los datos, dan clic al botón enviar y ya quedan en la base de datos para empezar a recibir diariamente por mail, al mail que dejen registrado obviamente, este boletín para que puedan leerlo y estar siempre con las últimas noticias. Bien, que es totalmente necesario. Más acá abajo, si tienen alguna consulta, pueden contactarse. Acá está el mail del área de soporte de New Capital, los teléfonos o mandar alguna pregunta. También me pueden contactar por mis redes si lo necesitan. Acá tienen información para conocer New Capital Group y las otras empresas que lo componen. Más cursos, porque yo los que les mostré son algunos, pero hay bastantes más. Están todos aquí disponibles para que lo vean. Y aquí está para que se registren en todos los seminarios. Mañana jueves vamos a tener uno específicamente hablando de las caídas en Wall Street y las incertidumbres de mercado. 23 del 9, 9:30 p.m. o 21:30, ¿sí? Pero es a la noche este seminario. Le dan aquí clic al botón regístrate y ya quedan listos, anotados para estar. Les va a llegar un mail antes con el link para que ustedes puedan participar. Pero agenden este seminario, lo doy yo también mañana en la noche para poder acompañarme y hablar más en profundidad de Wall Street, que obviamente podemos decir que es lo que comanda el mercado, ¿sí? Las bolsas, sus subidas y bajadas marcan totalmente la conducta de los inversores, ¿sí? Y se distribuye toda esa euforia o miedo al resto de los mercados. Así que, bueno, eso es todo por esta sesión. Espero que hayan disfrutado, tocamos un montón de temas. Tenemos mucho más por aprender y mucho camino por recorrer. Los espero mañana y que anden todos muy bien. Chau, chau.